Ser presidente de banco es un estatus muy importante. Supongo que tus hijos o nietos te dirán, papá, afloja un poco, sos presidente de banco. No sé, primero, antes que nada, el cargo de ser presidente es apenas una nominación, un cartelito que Una tienen en la etiqueta. puerta. Porque yo siempre digo que nada es el resultado individual ni exclusivo de alguien, sino que es resultado del equipo que trabaja para vos, contigo. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en claro. Yo no me siento en el rol de presidente, me siento nada más como un articulador de voluntades que apunten a un objetivo común, hacer bien el trabajo en un buen ambiente y responder un poco a la expectativa que tienen tanto los accionistas como también la gente a la que servimos, ¿verdad? Sí que estábamos hablando de chicos, más chicos. Siempre que entrevistamos personas en el programa, sean tenistas, actores de cine, futbolistas, empresarios, siempre les preguntamos en relación a su oficio y cuál es el tiempo más oportuno en que un chico que quiere empezar en eso debe empezar, ¿verdad? En tenis, por ejemplo, te dicen a los 12 ya está grandecito, el fútbol te dicen, bueno. En el caso de la economía, muchas veces no hablamos con nuestros chicos de economía. ¿Y cuál es tu mirada al respecto de una disciplina que es tan fundamental para el mundo, ¿no? Bueno, no te contesté la pregunta anterior respecto a Sí. lo de mi casa, ¿verdad? Yo Ujú, creo que yo siento mucho el haber sido un padre bastante ausente, ujú, ujú. pero no menos cierto es distante pero presente también, ¿verdad? Ujú, Eso es un tema. Al contrario, yo creo que en esta etapa tengo más tiempo y más tiempo de calidad sobre todas las cosas, que es lo que nunca dejé claro, de lado, ¿verdad? claro, Y claro. lo puedo hacer fácilmente porque el soporte de mi Mm, esposa y el de mi hijo también sí, siempre ha sido tremendo dentro de esto para llevar adelante supongo. las los distintos desafíos que a mí me tocaron pasar y en algunos casos mucho más difíciles que cualquier otro que no viene al caso comentar Sí, también. sí, Pero sí. volviendo a la segunda pregunta que vos me hiciste, yo creo que es importante Mm, y yo creo que debería formar parte de la malla curricular ya desde la educación secundaria, diría yo. Yo digo que eh, es importante, ¿por qué? Porque estamos en una generación de chicos que dan todo como asumido, como que es normal de que vos estés haciendo enormes sacrificios y que simplemente es un esquema, un poco este esquema de consumo que nos abruma en estos tiempos, fuerzan un poco al hecho de la exigencia del quiero y tengo, claro, por un lado, claro. pero también la presión, el comportamiento de manada, a lo mejor es peyorativo lo que te digo, Sí, pero existe y es el que fuerza a seguir modelos sí. que no sé hasta qué punto son válidos o no, donde llegamos a extremos en los cuales la etiqueta, la ropa que tenés es más importante que vos como persona, ¿verdad? Sí, además, Entonces, y yo te digo, yendo a la pregunta específica, yo tuve una tremenda experiencia muy linda, muy enriquecedora de haber enseñado contabilidad en colegio de secundaria. mira. Y era una materia tediosa, contabilidad, Mm, reaburrido, te voy a decir, pero sí es un ejercicio de mucha lógica y es de entender los conceptos. Yo digo también que es importantísimo meter ese tema como malla curricular porque justamente tenemos que entender de que la prosperidad de la gente se construye administrando claro. finanzas personales. Además, Es quitar un poco aquello que es urgente de lo necesario y de lo impostergable, ¿verdad? como decías, que la gente entienda, o que los chicos entiendan mejor el precio de las cosas, Sí. pero no el precio desde la perspectiva de la etiqueta nada más. Y también aquello de aquella expresión rioplatense tan antigua de yo cuido mis centavos porque los pesos se cuidan solos, Sí, ¿no? Ujú. exacto. ¿Cuándo empezaste este camino? ¿Y podrías citar unos 3, 4 o 5 hitos que te parecen que son fundamentales en tu vida? Depende de la época, ¿verdad? No, en realidad que yo, es una combinación Ujú. ¿cómo te voy a decir? De privilegio y de bendición, inclusive de haber ocupado o haber participado
en gran parte de la historia de lo que hoy tenemos como fundamento de nuestra economía desde bastante temprano. Así. Por ejemplo, un hito que te puedo decir es haber encontrado un grupo fantástico de personas con las cuales organizar la primera mesa de cambio del Banco Central después del golpe. Ah, mira. El segundo es la creación de la primera mesa de dinero que empezó a operar en Paraguay, que empezó a emitir la letra de regulación monetaria. Hoy se juntaron las dos mesas y es el área de operación de mercado abierto en el Banco Central. Sería un hito. El segundo que te pudiera mencionar es un proyecto en el que nadie creía y que rompió mitos inclusive en cuanto a lo que significa un convenio con el Fondo Monetario Internacional, que fue la reforma de la banca pública en el Banco de Fomento. Y mismo también las contribuciones que fuimos haciendo en todo lo que significa ir poniendo unos cuantos mojones o hitos de consolidación que vino por una conjunción de elementos que se dieron en ese momento. Bien decís, cuando nadie creía, porque ahora ya es mucho más fácil creer, ¿no? Cuando todos estamos, conozcamos o no de economía, todos estamos más o menos orgullosos del estatus de nuestra macroeconomía, ¿no? Y de cómo están funcionando las instituciones aplicadas al sistema. De cualquier manera, me gustaría que profundices justamente al respecto de esta imagen Paraguay, de la que tanto se habla, incluso con pasión en Argentina, con pasión, ¿no? Sí. Con pasión porque de alguna manera les sirve como comparativo al respecto de las gestiones que se han dado en ese país. Pero digo, en ese tiempo tuviste varias tareas, pero una que fue muy emblemática, que es la reconstitución del Banco Nacional de Fomento en una entidad eficiente De nuevo, sí. Digo que es obra de la gente. Digo. Siempre dije eso. La verdad que era un desafío muy grande porque era un banco que estaba... ¿Cómo estaba ese banco? Como no estaba, te diría yo. Diría que estaba en una situación muy difícil, muy crítica. Era un banco que estaba ya en niveles de liquidación. Nadie pensaba en... El banco se iba a convertir en una caja pagadora de otros actores. Del sistema público. No, una caja pagadora de otras entidades que estaban empezando a generar microfinanzas o banca de desarrollo a nivel privado. Entonces la idea en ese momento era de que el Banco de Fomento, como que tenía en ese momento 57 sucursales esparcidas en todo el país, pudiera, ¿cómo te voy a decir?, hacer de caja pagadora y receptora de estas instituciones, aprovechando esa infraestructura. Más o menos así era el tema. ¿Y por qué lo hacían inviable? Porque tenía casi 60% de todos sus créditos en forma irrecuperable. Era más o menos $70 millones eso. 60% de morosidad, te digo yo. Había instituciones que tenían cuentas canceladas, o sea, a punto de cancelarse, y que siempre se encontraba la forma en que los cheques rechazados pudieran ser levantados otra vez. En ese momento se podía hacer. Que más que menos en esa época recuerda que muchas veces se paralizaban los pagos de los salarios, porque todo lo que había de efectivo en los cajeros automáticos se alzaban y se llevaban al Banco Central para que pudieran entrar en cámara compensadora. Ese tipo de cosas. Y con una población bastante desmoralizada. Entonces, te vuelvo a repetir, eran más o menos $70 millones de créditos incobrables. Eran otros $30 millones de un crédito que tenía que salir del BID para hacer el saneamiento, y unos $30 millones más que estaban previstos para hacer una indemnización a los funcionarios para achicar la estructura. Más o menos, ese era, estoy hablando de $130 millones más o menos. Había un detalle que a nosotros nos había llamado mucho la atención, de que esos $70 millones y toda esta conversión que ya estaba contenida en una ley que salió en ese momento. Y ese detalle nos había llamado mucho la atención, en el sentido de que ¿por qué teníamos que privatizar en cierta medida la ganancia de empresarios que tomaron esos créditos de $70 millones y socializar las pérdidas, que esos $70 millones pasaran
a ser solventados por el contribuyente, ¿verdad? Era una conversación que había tenido con el presidente Duarte Fruto en ese momento y yo le dije, presidente, en esto yo no estoy de acuerdo. Ese principio a mí entonces, mete ruido. No, me mete un poco de ruido y nosotros quisiéramos ensayar dentro del banco un remedio yuyo para ver si con fórmula paraguaya nosotros podemos solucionar este tema. Y lo digo no teniendo ningún crédito dentro de esto, porque te vuelvo a reiterar, esto no es logro individual de nadie, esto es el logro del esfuerzo de mucha gente y enfrentando muchos desafíos, inclusive internos del banco, que te va a ir contando después, cultura organizacional y todo lo demás. Yo creo que el apoyo que dio el presidente en ese momento fue muy importante y sí, dijimos, denos un espacio para poder probar esta solución que nosotros planteamos. Y si yo me recuerdo bien que le había dicho, si es que nosotros fallamos en esto, entonces sí puede soltarnos a los leones, puede tirarnos a los leones si quiere. Entonces, y eso porque te digo que rompió un mito, porque siempre se habla de la fórmula del Fondo Monetario y todo lo demás, y no quiero hacer una propaganda a favor ni en contra, sino que ese artículo del stand-by que había firmado Paraguay se modificó aceptando la propuesta que nosotros hicimos. Ah, mira. En ese entonces, el Fondo Monetario cambió, o sea, aceptó el trueque, por llamarlo así, o el cambio del proyecto, a cambio de experimentar por primera vez en el Paraguay los criterios de Basilea III, que no existían en ese momento. Pero nos dijeron, ustedes tienen que alcanzar estos niveles, y tal. Y obviamente que eso generaba mucha expectativa, no muchas veces favorable de los colegas del equipo económico en su momento, al punto de que íbamos en contra de una ley, cómo no se va a hacer esto, qué sé yo, qué sé cuánto. Y teníamos un banco que estaba en quiebra técnica y teníamos por otro lado que enfrentar el desafío por lo menos con no sé si el convencimiento total tanto del regulador en ese momento como del propio Ministerio de Hacienda, porque la idea sería muy fácil convertir en bonos del Tesoro ese componente que te estoy diciendo, sacar 30 millones de dólares de crédito y pagar indemnización a personas que de todas maneras iban a ser reintegradas otra vez. Entonces no tenía sentido y nadie quiere creer esta historia, pero todo el apoyo que nosotros tuvimos de dentro del gobierno en ese entonces, de los 130 millones de dólares, decime cuánto pudo haber costado. Claro. Tírame cualquier cifra. ¿Cuánto? A ver. No te animas, ¿verdad? No. Bueno, o sea, 7.500 dólares costó. Mira tu cara. Perdón. No te puedo creer. Sí. Que 7.500 dólares fue una... ¿Cómo? Fue una cooperación... 75.000. No, 7.500. Que fue una consultoría que pagamos con un consultor local para elegir los mejores talentos que pudieran hacerse cargo dentro de la institución de su reforma. Había 16 departamentos, lo bajamos a 6. Y sí aprovechamos una compensación que había, ahora sí como 800 millones de guaraníes en esa época, que compensación de cuenta entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Fomento era cambio de figurita, no es. Y con el agregado que a partir de ese momento el Banco Fomento pasaba a hacer como cualquier banco comercial que captaba y daba crédito sin ningún tipo de líneas presupuestarias de fondos para proyectos que eran de su menester, te voy a decir. Además, la austeridad nunca pasa de moda, ¿no? Sí, interesante eso, porque... Digo, también, no hay que confundir con el amarretismo, o sea, guardar dinero, o sea, no invertir en algo, porque la austeridad es una línea de base, ¿no? De comportamiento. No, pues fue interesante, pero también la austeridad asociada al momento difícil que vivía Paraguay en ese entonces. Paraguay estaba saliendo de un default técnico, había 640 millones de dólares de reserva, el tipo de cambio estaba a 8.000, los créditos estaban en 42% y no pasaban de 6 meses. Yo le multiplicaría lo siguiente, el protagonismo que tenía 20 años atrás el Banco Nacional de Fomento al respecto de diversos proyectos de desarrollo, ¿no? Claro. A un maltrecho en ese momento que asumieron era fundamental, ¿no? Sí. Ahora, a propósito de ese momento,
Para la gente que, reitero, este concepto, que hoy en día nos enorgullece escuchar en la televisión extranjera la buena mención de nuestra economía. Fuiste protagonista de ese tiempo. ¿Cómo se gestó? ¿Fue una cuestión así mágica y dijeron, desde mañana esto va a funcionar bien? ¿O cuáles fueron los condimentos que se fueron sumando? Yo creo que nunca escapa el escepticismo dentro de esto, porque la desconfianza y la sospecha constante es la norma en nuestro comportamiento. Y yo creo que de una manera u otra, en la medida en que el Consejo del Banco en ese momento, más las acciones decididas que fuimos tomando en conjunto, yo creo que fueron dando señales de que las cosas eran posibles de ser hechas y sobre todo que ese remedio Yuyo funcionaba. Te voy a mencionar, por ejemplo, no pasó en ese momento de ser difícil en el sentido que tuvimos que enfrentar, por ejemplo, en una semana en que se tenía que hacer pago a todas las instituciones públicas, una huelga de los 5 sindicatos del banco, por ejemplo, para que no se pagara y que esto creara un poco torciera un poco el brazo. Era una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta, más todavía que en ese momento el presidente no estaba en el país, entonces uno tenía que bancarse como el vicepresidente sí estaba, le comunicamos un plan que íbamos a tener al respecto y bueno, adelante, ¿verdad? Y fue interesante eso porque este tipo de situaciones mueve mucho la creatividad, ¿verdad? Entonces, cuando que la gente estaba tratando de impedir de que saliera los vehículos de tesorería del banco, de repente teníamos en otro lugar todos los cassettes de los cajeros automáticos, y un monitoreo circunscrito a no más de 2 personas. Claro. De qué cajero automático necesitaba reposición, si se reponían, y cuando claro. La gente que estaba en desacuerdo en ese momento iba a tratar de hacer medidas de fuerza, ya la gente estaba cobrando y no podían hacer nada, ¿verdad? Abriendo así un macro a todo lo que fue esa etapa de la economía paraguaya, y si tuvieras la pregunta de un alumno en la universidad al respecto de ¿por qué de ese tiempo nos recordamos para decir que empezaron a cambiar definitivamente las cosas? No sé si empezaron a cambiar dramáticamente las cosas. ¿Cuáles serían factores que tienen que ver con buenos manejos, buenas prácticas? ¿Cuáles son virtudes que hicieron que a partir de ese tiempo hasta hoy la economía paraguaya alcanzara un nivel de estabilidad como la que tiene? Lo que yo te puedo decir de la experiencia personal, yo creo que hay 2 hitos acá. El primero que se dio en fomento de vuelta otra vez, que en el año 2005, 2005 creo que fue, en la Expo de ese año empezamos a soltar por primera vez créditos a 15 meses. Y empezamos a poner en práctica dentro del sistema los créditos zafrales, porque siempre la gente confundía el crédito que se da para el campo con un crédito comercial, y no es así. Al productor vos tenés que establecer créditos que vayan acorde a la actividad. En conjugación con su zafra. Sí. De la misma manera también encontramos dentro del banco actores que por más que hubieran dificultades siempre honraron sus obligaciones, te voy a decir. Así que eso fue y también empezamos a ver una actitud mucho más decidida en cuanto a las acciones que tomamos para recuperar esa cartera que te estoy diciendo. Claro. Lo cual a nosotros nos pagaban el mismo salario para administrar los bancos, el que no estaba funcionando y el que estaba comenzando a funcionar. Para darte ejemplo, ese 60% de morosidad que había al comienzo de gestión bajó a 16% en 2 años y medio, ahora sí. 100% provisionado. O sea, un ejemplo de eso que te voy a decir es que todos los créditos que el Banco de Fomento dio con dinero al IPS para el financiamiento de los buses, etcétera, fue 100% restituido al IPS, por ejemplo. Y ese es un hito. El segundo fue ya en funciones en el Banco Central, tiempo después, donde nosotros veíamos de que nosotros seguíamos mucho una política que a nosotros nos parecía que no estaba del todo adecuada a la realidad que nosotros vivíamos en la calle.
y que era el hecho de que la gente estaba pidiendo recursos escasos que habían en ese momento frente a un gran stock de instrumentos de regulación monetaria que tenían los bancos en el sistema, que tenían en el Banco Central. Y yo recuerdo que fue una decisión muy, ¿cómo te diría?, sorpresiva. Pues fuimos en contra de la clase, en el sentido de decir, bueno, las tasas están al 11%, vamos a bajar a 4% Claro. en este momento. Yo decía siempre, es como un engranaje que necesita que se ponga un poco más de aceite para que funcione, porque veíamos esa realidad, traíamos esa vivencia de fomento. Entonces ahí fue donde vas a empezar a ver que a partir de ese momento, 2007 más o menos, 2008, empezaba a expandirse el crédito hacia el interior, empezaban a establecerse los créditos zafrales, eso que te estoy diciendo, y acompañó un poco a esa gran década que tuvo Paraguay de crecimiento, aprovechando el boom de commodities, que dicho sea de paso, lo aprovechamos creo que mejor que en otros países de la región, porque todo ese capital que ingresó a Paraguay terminó instalándose acá. Un indicador, 640 millones de dólares de reserva en el 2003 y más o menos estaba ya alrededor de los 4.000 millones al llegar al 2008. ¿Qué significa ese crecimiento? Significa de que el Banco Central fue trayendo todo el exceso de demanda que había en el mercado, y eran dólares que vinieron a ingresar a Paraguay para quedarse. ¿Cómo? A veces cuando estamos en un momento favorable, no tenemos la previsión de pensar en malas hipótesis, digamos, ¿no? Pero siempre es útil. ¿Cómo se puede llegar a perder? ¿Qué malas políticas, qué malas ideas, qué malas prácticas pueden hacer que esto que hoy tenemos se pierdan? Mira, la ventaja de ser una sociedad conservadora hace que nosotros hayamos hecho tal vez los deberes mejor que en otros lugares, no para ponernos nosotros en un plano y el resto en otro, sino que simplemente eso hizo de que se tomara como una costumbre, mirar un poco cómo le va a otros países para entrar después nosotros y aprovechar los errores y aciertos que tuvieron los demás, manteniendo esa característica propia de hacer nuestro propio modelo. Yo creo que esa es una muy buena base. La segunda, ella es un esquema de supervisión muy estricto. Yo creo que la actividad financiera en Paraguay no me atrevería a decir que si no es la única, es la que más regulaciones tiene encima, que la que es más transparente y la que se presta a mucho más al escrutinio de la gente. Yo siempre digo eso de que yo no conozco otra actividad económica en Paraguay que pase por una auditoría interna, por una auditoría externa, por calificadoras de riesgo, por las supervisiones que tienen del propio sistema de regulación que hay acá. Y Paraguay aprendió mucho de esos crisis. Aprendió muchísimo. Si vos mirás los bancos que desaparecieron del sistema antes del 96 y lo que desaparecieron después, o lo que cerraron después del 96, entre uno y otro, la primera oleada trajo una recuperación del 20% de todo lo que quedó de esas estructuras. En los últimos ya se recuperó un 80%. Eso fue porque se maduró y a partir de ahí yo creo que se vino construyendo como un capital social aquello de la estabilidad. Yo creo que se joroba mucho con alguna otra cosa, pero menos con el manejo económico. Además porque planteas un tema que se plantea poco, que cuando decís sociedad conservadora estás hablando de una cultura, y la cultura evidentemente tiene que ver con la economía, ¿no? Sí, y ahora sí enfrentamos otro tipo de desafío, porque si vos mirás hoy, Augusto, tenemos hoy, empieza a generarse el liderazgo de quienes representan el 75% de la población. Claro. Entonces, no es que esa generación tiene que adaptarse a lo que nosotros dejamos, sino que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que ellos van trayendo. Conservando las buenas prácticas. Conservando y ojalá que esto no, que este tema
no es por nada, sino que yo te digo que no venga, que ojalá que no genere una especie de gerontofobia en este caso, ¿verdad? Claro, pero también que sea, digamos, que haya calidad en la transferencia, ¿cómo te diría? En el paso de la posta, ¿verdad? Los árabes son muy sabios, ellos dicen, si no tenés un abuelo, comprate uno. Así dicen. Sí. En contrapartida, Germán, hay una cuestión que también es innegable, que eh, convivimos con sectores desfavorecidos que siguen en situaciones de carencia, siguen teniendo problemas de educación, de salud y compañía. ¿Cómo se logra en una sociedad el famoso equilibrio entre lo macro y lo micro? Es una materia pendiente, muy pendiente, te diré yo. Pero veo también signos muy alentadores, como aquellos que están haciendo actores del sector productivo, donde vos ves que cooperativas en conjunción con los gremios de producción están integrando a pequeños productores a la cadena que de producción de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es muy alentador y los pioneros en esto fueron las colonias menonitas, por ejemplo, y las colonias gatuanes en todo el país. Y no te digo porque me contaron, sino que porque yo lo he visto. Entonces, de la misma manera también... ¿Qué es eso? ¿Eso es cultura cooperativa, cultura solidaria, Mira, responsabilidad social? En algunos casos, yo creo que mezcla de todo. En algunos casos vos vas a decir que no son inclusivos ni nada por el estilo, pero sí, porque respetando la identidad de estos pequeños productores, ellos igual son traídos a trabajar con ellos sin necesidad de que se adhieran a cualquier otro principio que no sea la creación de oportunidades. Pero aparte de los menonitas, podemos pensar también en las colonias. No, y hay otros actores. Yo te digo eso como pionero. Sí, yo recuerdo que cuando estaba en el Banco Fomento le ponía muy nervioso a la gente porque yo salía solo a recorrer. Entonces decía, ¿cómo presidente usted se va a ir? ¿Qué seguridad? ¿Qué esto? Aquello? Y yo decía, no, porque yo no quería tener nadie que... Claro. Entonces, bueno, por lo menos díganos por dónde va a estar usted. Y no voy a ir a recorrer las sucursales de Ruta 1, me iba a Ruta 2, por ejemplo. O sea, sí, y hay anécdotas que algunas veces le llevaba a compañeros míos del consejo que te pueden dar fe, simpático. Pero me estaba imaginando lo que cuando hablábamos de menonitas están cumpliendo, creo que en 2 o 3 años más, 100 años de esa odisea maravillosa que cambió la historia del Chaco y del país también, ¿no? Sí. Hablemos de Basa. ¿Cuáles son las líneas diferenciales que hacen de este banco, presidente, una buena opción para operadores económicos, ahorristas? Puntos cardinales. Los puntos cardinales son un repensamiento, si se puede utilizar el término, en tratar de colocar la experiencia del cliente en el centro de lo que nosotros hacemos. Porque también en esta transición entre lo tradicional y lo que se viene, que no vamos a poder parar tampoco, las fintech vinieron para quedarse, de la misma manera que no va a tardar mucho en aparecer la criptomoneda como moneda de circulación. Entonces, tenemos que estar preparados para esto y tenemos que estar preparados para entender los tiempos que estamos viviendo. Por eso, en un mercado competitivo, como te dije anteriormente, muy regulado, lo que tratamos de hacer es conseguir de que cuando no podamos hacer algo, el no inmediato al sí que es tardío o cuando ya no te sirve. Segundo, el hecho de aplicar un principio básico, tratar a los demás como crees que te traten. Estamos tratando de quitar un poco mucho de la grasa que existe en todos los procedimientos que tenemos, el cuidado que se tiene en el manejo, en la relación con el cliente, con quién nos vinculamos, quién se acerca, con quién podemos contar y con quién no. Por eso también el crecimiento de Paraguay trae muchas cosas buenas, pero trae también algunos componentes que muchas veces, no solamente a nosotros, sino que a nadie le gusta y yo creo que construimos algo muy sólido como para ponerlo en riesgo. ¿Qué significa privilegiar la experiencia del cliente? Significa el hecho de que es como cuando nosotros estamos conversando, a la gente le gusta conversar, le gusta el mano a mano, le gusta que vos le visites y le gusta sentir cómo va a estar su relación con nosotros. Nosotros no le decimos a nadie
entramos con una cuestión de presionar económicamente o ofrecer cosas que no vamos a poder cumplir. Yo siempre fui del término de no dar lo que uno no tiene y no prometer cosas que uno no va a poder cumplir. Claro. Y estamos en el proceso de ganarnos la ayuda de muchos clientes en el sentido de que nos digan, bueno, en qué nosotros podemos mejorar para poder cumplir con las expectativas que tienen de nosotros. Es impresionante el cambio que se ha dado, tanto así que un banco es cada vez menos un feroz edificio de mármol y cada vez más un smartphone con una aplicación, ¿no? Sí, al punto de que pone un desafío grande, no solamente en la experiencia que vos tengas con el teléfono, sino que también todo lo que está por detrás, entonces, ciberseguridad, vos ves todos los fenómenos que están apareciendo ahora, de que de repente aparece alguien y te dice, envíame plata y no sos vos que te hicieron el espejo de tu teléfono. Pero Claro. esa es una cuestión universal. Pasó con un amigo mío que vive en Francia que a su hijo le hackearon el teléfono, su hijo estaba acá pero hoy no sabía qué decir. Lo primero que es, eso es parte de la enseñanza. Sí, Por sí, ejemplo, que si alguien te viene con una historia así, vos tengas en tu círculo familiar una pregunta clave, por ejemplo, que solamente tu familiar y vos conocen. Sí, tomar esos recaudos. Tomar ¿verdad? esos recaudos. Pero supongo que también al mismo tiempo, estos nuevos tiempos que son más digitales, que quieras o no son más distantes, ¿verdad? Es un desafío para el trato personal con los clientes, ¿no? Sí, pero por eso te digo, la conjunción de las dos cosas. Yo creo que acá para nuestra cultura todavía ese tener a alguien con quien hablar es importante. Porque yo vengo de vivir casi 8 años en un país donde vos hablas con máquinas y el acceso a una oficina es casi la excepción y no la norma. Tal vez seré muy anticuado en ese sentido. Para mí me gusta ir y hacer las cosas personalmente. Cosa que ahora también acá está desapareciendo. Hoy en día circular por la calle de Asunción también es todo un desafío y en la medida que sea posible lo que nosotros estamos buscando es complementarlo uno con lo otro. En contrapartida, hay que decir que es impresionante cómo la bancarización digital llevó la cultura de bancarización, digamos, a sectores cada vez más lejanos, ¿no? Y bienvenido Tu sea sucursal eso. hoy en día es el Bienvenido teléfono. sea eso. Nosotros, por ejemplo, ya se viene mejorando un programa muy exitoso que tenemos que es de trabajar no solamente con instrumentos de crédito, sino también con un proceso de acompañamiento integral en el sentido de encarar también el negocio como un complemento entre el negocio en sí y Claro. la enseñanza a la gente, ¿verdad? ¿Cómo ves la salud del sistema financiero nacional y cuán cerca estamos del dichoso, ansioso grado de inversión? Y una vez más, una pequeña pedagogía para nuestros televidentes, ¿qué cosa significa grado de inversión? No, grado de inversión significa simplemente llegar a un momento en el cual la economía paraguaya, los actores de la economía paraguaya son lo suficientemente sólidos como para que Paraguay acceda a la mayor cantidad de ofertas posibles dentro de la comunidad financiera internacional a mayor plazo y a menor costo. Así de sencillo. Y lo que le beneficia a Paraguay como tomador de crédito a nivel soberano o a nivel de gobierno o a nivel de Estado, también le beneficia al privado. Porque automáticamente ese efecto se transmite a esta persona. Eso es importante en un momento en el cual de repente estamos siendo vistos de una manera diferente. Yo creo que a partir de esa primera misión que hizo el ministro Ferreira en el 2012, la señal de Paraguay empezó a estar presente en el escenario financiero internacional. Y hoy con mucho más razón todavía hace de que Paraguay empiece a ser visto de una manera diferente. Yo siempre decía, cuando estaba trabajando en el exterior, te ibas y decías Paraguay y la gente decía ¿para what? O ¿para where?
¿para qué o para dónde? Claro, claro. O Uruguay te decían, Claro. Lo clásico de es Uruguay. Argel eso de, Sí. utilizando nuestros términos, ¿verdad? Sí. Que vos tengas que explicarle que no, que es un país, te decía. Sí, sí, Pero sí. igual estaba fuera del radar. Entonces nosotros siempre decíamos, cuando hacíamos las presentaciones en el exterior, que empezaron a hacerse frecuentes a partir de, sobre todo, una misión muy grande que habíamos hecho en el 2014, es de que Paraguay no necesita vender una historia, sino que necesita tener un lugar y un espacio donde poder contarla. Y eso se fue consiguiendo y se va impulsando cada vez más. Ahora eso te lanza el desafío de consolidar esa llegada al grado de inversión con una mayor institucionalidad. O sea, es una materia pendiente todavía que no. Pero mira que no es solamente propio de nosotros. No nos autoflagelemos con eso, porque la falta de institucionalidad es un fenómeno que va desde el norte de la frontera, de México hasta Tierra del Fuego. Sí, así mismo. En toda el área de Latinoamérica, del Caribe, es así. Igual, aunque lo logremos, volvemos a lo mismo que hablábamos antes. No es un monolito que te instalan para siempre y te dicen, chicos, con esto tienen para vivir, sino hay que cuidarlo, regarlo y conservarlo, ¿no? Justo antes me quitaste, te iba a completar, te iba a ahorrar la pregunta en ese caso, pero es bueno que lo pongas sobre la mesa, porque no se trata de llegar al grado de inversión de la misma manera que no se trata de conseguir acceso al mercado, como el caso de la carne, ni se trata de consolidar la calidad de la producción de soja que se vende al exterior, o el sésamo que estamos exportando, o la yerba mate que está saliendo, o la calidad de la maquila que está saliendo de Paraguay ahora, por ejemplo, que es fantástica, no te hace idea de lo que está ocurriendo en la zona del este, por ejemplo. Se trata de consolidar y se trata de cumplir. Si vos decís, voy a cumplir ¿qué es consolidar y cumplir? Consolidar tener sostenimiento en el tiempo. Exactamente, es entender cómo funcionan los mercados. Mira, te voy a decir, ir apostando a permanecer en ese mercado con cada vez mayor rigor y con cada vez mayor calidad. Por ejemplo, a mí me da mucha pena que muchas veces las sandías de Paraguay, que son riquísimas, muchas veces se pudren porque no hay cómo exportarlas. Así mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces el tema de sandía es una cuestión de logística también. Acomodar eso en un contenedor es bastante difícil. ¿Qué hicieron los japoneses? Sandía cuadrada. Sí. No, se habla con mucha frecuencia también de las inversiones que se hacen muchas veces en el nivel público y se dice, se instaló esta tecnología, pero el problema va a ser el mantenimiento, digamos, ¿no? Sí, mira, ese pero es lo que tenés que quitar encima. Sí. El desafío es, pero quitar. Exactamente. Pero siempre significa alguna cuestión de que... Ese es un asunto cultural muy potente, ¿no? Si no, tenés que sacar ya eso que está muy presente en nuestro diálogo entre nosotros, decir después ahora o ahora más. ¿Y cómo está preparando la escuela de economía a los chicos que van a lanzarse al mundo de ser jugadores de la economía paraguaya? ¿Cómo está observando la universidad, por ejemplo? Bien, yo creo que hay mucho para hacer todavía, porque nuestra educación tiene todavía sus materias pendientes. Yo te digo, pero la universitaria es la culminación de algo que tiene que ser mucho más fortalecido desde las bases, desde temprano, de la primera edad. Y hay iniciativas fantásticas que se están llevando adelante y ojalá que redunden realmente en eso. Yo quisiera que está bien, la discusión sobre la educación en Paraguay se da sobre no tiene que circunscribirse solamente a qué salario va a recibir quien enseña, sino que también tiene que ser de qué calidad de educación va a dar a cambio. Y en eso estamos con una deuda pendiente todavía. Eso tiene que ver también con, cuando te hablo de universidad, de chicos que se forman acá y afuera también, y conforman como una nueva generación a cargo de los procesos bancarios, financieros. ¿Cómo los estás viendo? ¿Cómo estás viendo el futuro? O como se diría en fútbol, ¿cómo estás viendo la juvenil en esa materia? Mira, vos me hablaste de hito al comienzo. Y un hito, lo que yo puedo decir que me ha dado mayor satisfacción es el hecho de haber continuado un proceso que comenzó con la creación de este sistema de becas. ¿Beca becal?
Estaba la estructura armada, a nosotros nos tocó hacer un acuerdo muy intenso con el Congreso para asegurar en ese entonces un paquete de algo así como $250 millones a ser utilizados en 5 años, que permitiera a nuestra gente salir a proyectarse al exterior para adquirir herramientas de conocimiento. ¿Qué es lo valioso de esto? De donde vos le mires es positivo. ¿Por qué, Augusto? Porque primero, antes que nada, quien accede a los centros de excelencia mundiales accede por sí mismo. Vos si calificaste para instituciones de alto nivel en cualquier parte del mundo, vos sos tu propio padrino, porque ahí no hay nadie no hay tu tía que te vaya a pedir a alguien, aceptarle un poco a este. Nadie lo hizo más que vos. Uno, eso. Segundo, el hecho de que una vez que se sale afuera, yo creo que alguna vez que entreviste a gente que haya sido partícipe de este programa, te va a poder decir de que se compara con sus pares y no se considera para nada de menos, al contrario, ¿verdad? Te da la sorpresa que son mejores inclusive. Y no solamente está en el tema de que vos adquieras herramientas para conocimiento, sino que lo fundamental en este caso es que por primera vez el paraguayo se da cuenta de que está rompiendo con este tipo, que además está rompiendo su mediterraneidad mental. El sistema de las becas Becal más posteriormente el proyecto de formación tecnológica, del proyecto Paraguay-Taiwán, son hitos que tarde o temprano van a ser motivadores de un cambio muy profundo, ¿no? Ya son probablemente. De que ya existía acá, yo digo que habíamos impulsado en su momento y había mucha buena predisposición en ese momento de Alemania en su momento y de la comunidad europea en general de traer el sistema global de enseñanza. Así mismo. Porque, mira, en el país de la electricidad nos faltan buenos electricistas, en el país del calor no hay demanda satisfecha en cuanto a técnicos de refrigeración. En el país de la madera tenemos que recuperar la calidad del buen carpintero. En el país del agua no tenemos buenos plomeros. Entonces, es una cuestión cultural también. Las mamás hacen esfuerzos, o los padres o la familia hacen esfuerzos importantes porque sus chicos sea doctor o sea no sé qué, universitario. Y el gran mercado está en esta iniciativa Mando Medio. Y yo te digo una cosa, si nosotros pudiéramos replicar el modelo de las escuelas agrícolas que tienen la cooperativa en el país, esto va a cambiar muchísimo la cosa. Porque tenemos un gran desafío. A nosotros el mundo nos asignó el papel de producir alimentos. Ahora, eso yo lo vengo diciendo ya de años, te voy a decir, que donde lo que es necesario es que vos, ese modelo que no va a poder cambiar, claro, vos, al menos no de la noche a la mañana, porque yo no veo ninguna propuesta frente a esto que se trata de cambiar ahora, en cambiar la matriz económica, yo no veo ninguna propuesta que te esté diciendo, bueno, esto van a hacer a cambio, o esto le vamos a enseñar a hacer a cambio, o con esto van a poder cambiar la forma de hacer las cosas que vinieron haciendo por muchísimo tiempo. Entonces, nosotros tenemos que aplicar la mejor tecnología y todo el conocimiento que nosotros podamos adquirir, las mejores prácticas para entrar a los mercados. Yo creo que Paraguay ya hace rato deja de necesitar tener ayuda humanitaria, necesitamos ayuda en capital humano, en enriquecer a nuestra gente, a cuidar el suelo. Ese es el tema. El segundo, el cuidado medioambiental. Nosotros tenemos una de las tierras más ricas que puede haber en la región, que en algunos casos se está haciendo muy bien. O sea, la reconversión que hubo desde el 2003 a esta parte en el cuidado de la tierra ha sido... Así es. Yo te digo, porque yo veía en ese momento. Hoy desapareció, por ejemplo, aquel agricultor que hacía grandes extensiones, que echaba todo el monte que había alrededor de un arroyo y llevaba a lavar al arroyo su implemento agrícola después de haber pulverizado todo el campo. Esas prácticas van desapareciendo o desaparecieron del todo en este momento. Hay mucho más conciencia de este tema. Sí. Y tercero, y otra cosa, cuidar los recursos naturales. Nadie es consciente acá de que una pila de reloj contamina 600.000 litros de agua y todos los días lo estamos tirando. Así mismo. Bueno, y por último, de que este modelo sea, yendo al tema de pobreza que vos mencionaste,
que sea, ¿cómo te voy a decir?, que contribuya a reducir la inequidad. Porque no hay necesidad de desplazar a un agricultor chiquitito que quiere permanecer en su chacra, pues puede integrarlo a tu cadena, como te digo que están haciendo. Tal vez esa sea materia pendiente que tengamos todavía. Ese es un asunto muy vital e importante. Así como en educación también corregir los errores, como el asunto de las universidades de garage. Así como hablamos de la excelencia de Becal y otros proyectos y de nuestras universidades serias, digamos, aquello corrompe la calidad de la formación, que es como corromper el futuro, ¿no? Yo creo que más que eso, tenés razón en todo lo que vos estás diciendo, pero dentro de todo eso, si vos mirás con la visión del vaso medio lleno, es una oportunidad también, porque el que se dedica, el que se esfuerza, el que procura adquirir conocimiento, el que tiene criterio de autodidacta, el que se dedica a leer y a hacer el esfuerzo enorme que hacen nuestros estudiantes de trabajar y estudiar al mismo tiempo, siempre encuentra la manera de sobresalir y seguir adelante. No hay dudas. Pero lo peor de todo esto es que muchas veces ese criterio comercial no deja otra sensación que no sea la decepción profunda de los padres que hacen un esfuerzo extraordinario para que sus hijos puedan salir adelante. ¿Qué puede implicar ya casi finalmente para nuestra economía un proceso valiéndome de tu ciencia y experiencia, un proceso de dolarización en Argentina que se anuncia? Yo no me gusta utilizar experiencia, pero sí te puedo hablar más bien de vivencia. Yo prefiero utilizar eso. Lo que a mí me tocó vivir puede ser que te sirva o que no te sirva. Siempre es un input. Tampoco me parece que es injusto estar jugando. Lo que siempre solemos hacer con error acá es que juzgar situaciones que pasaron 50 años, 30 años, 20 años, 10 años atrás con criterios de hoy. La realidad fue diferente, el contexto fue diferente, la población era otra, la situación mundial era distinta. O sea que es injusto. Yo prefiero mirar qué tenemos ahora y mirar hacia adelante. Si me decís, volviendo a la pregunta que me estabas haciendo, yo creo que no nos queda otra cosa que seguir apostando a mejorar. A mejorar y a mejorar y a mejorar y a no tener miedo de encarar todo un futuro que depende de nosotros que lo hagamos tan brillante como oscuro, depende de que nos pongamos de acuerdo en algo concreto, ¿verdad? Finalmente, entonces, de economía, en la forma que sea más fácil y masticable, lo ideal es empezar a hablar pronto con los chicos, desde tu punto de vista de docente, digamos. Vos me dijiste lo de la dolarización en Argentina. Sí. De hecho, yo creo que Argentina está dolarizada de alguna manera u otra. Por eso vos vas a ver muchos precios que se ajustaron violentamente en Argentina en este momento y productos que no variaron, porque siempre de una u otra manera estaban linkeados al dólar. Okay. Y yo veo como auspicioso lo que está haciendo Argentina en este momento, porque esto que está haciendo esta administración es lo que nosotros habíamos conversado con actores del entonces equipo del presidente Macri cuando vinieron acá para hablar con nosotros, a ver cómo nosotros lo habíamos hecho. Y nosotros les habíamos dicho dos cosas: liberen el tipo de cambio, porque eso va a matar el cuco del dólar en Argentina. Va a matar el cuco porque... ¿Y qué es lo que nosotros hicimos acá en el 89? Cuando se declaró el mercado libre de cambio, cuando los contratos de moneda extranjera fueron reconocidos por ley acá. Eso fue 135 millones de dólares, se pasó a 600 millones de dólares en un año de incremento de reservas con esto. Ese fue el primer gol. Ese fue el primer gol. Y el hecho también que yo les había dicho, o le habíamos dicho a ellos en una mesa así chica, liberen los servicios públicos, porque eso va a traer inversiones y va a empezar a generar incorporación de capital en conjunción con las otras medidas. Claro. Y es doloroso, yo creo que a nadie le gusta enfrentar una realidad como esa. A nosotros nos tocó eso, no lo sentimos tanto porque la situación no estaba tan desbordada, una economía más pequeña y sigue siendo en alguna otra medida manejable todavía. Bueno, le agradezco mucho el tiempo y se quedó pendiente lo de los chicos y me quedé con el concepto inicial, esto de
hablamos con los chicos de diversas cuestiones, pero a veces tenemos una especie de tabú de no querer hablar de economía, ¿no? Y por el sentimiento de culpabilidad muchas veces que te genera a vos como padre el hecho de decirle no a tu chico cuando te plantea una ¿Cómo necesidad. era aquello de un no oportuno? Un no oportuno antes que un sí tardío, ¿verdad? Entonces, yo creo que es necesario. La educación tiene que contener el manejo de dinero, pero también mucho la inclusión de valores. Yo recuerdo, abusando un poco de tu tiempo, una experiencia muy linda que tuvimos con una organización en la cual nosotros convocamos en el José Asunción Flores del Banco Central a servidores públicos, los más afectados, ¿verdad? Los que más endeudados estaban, a una jornada de capacitación que empezaba a las 11 o a las 10 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. Nosotros habíamos tenido una expectativa de participación de no más de 500 personas, vinieron 1.200. El gran gancho fue que la presencia iba a ser considerada un acto de servicio, que no iban a tener falta en la oficina. Y conseguimos con la ayuda de algunos empresarios un lunch, un almuerzo. Y realmente le hizo tanto bien a la gente, porque el instructor que vino manejaba con tanto criterio de cotidianeidad. Esa es una materia pendiente. Tenemos que hablar fácil a la gente para que la gente pueda entender de qué se trata. En estos tiempos en que hablamos difícil. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al Hotel Sheraton por la hospitalidad de siempre. Con Basa ahora tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla al momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Basa, seguí los pasos y disfruta ya. Basa, literalmente, cuando quieras, estamos.